de que en casi toda la historia de Jesús que hemos hablado hasta ahora, la única mujer que realmente ha aparecido es María. Y quizás Elizabeth y otras que la Biblia no les pone nombre, simplemente había una mujer o había una boda. Si hay una boda, obviamente había una novia y un novio. Pero mucha gente se da cuenta de que las mujeres parece que no tienen un rol en el cristianismo. Y por esa razón muchos han dicho que el cristianismo es una religión machista y todo eso, de que Jesús no hacía por todas las mujeres, que era solamente para los hombres. Hoy les voy a probar que eso no fue cierto. Hoy solo vamos a hablar de mujeres. Una prédica entera dedicada a las mujeres que también fueron impactados por el mensaje de Jesús. Ya, todos están... No tiene nada que ver con el feminismo, el machismo y todo eso. El hombre y la mujer, si lees Génesis capítulo 2, los dos fueron creados en imagen y semejanza de Dios. Entonces el pecado llegó a los dos y el plan de salvación llegó para los dos. La primera historia viene también muy temprano en el ministerio de Jesús. Casi todo lo que hemos leído hasta ahora pasó en lo que ahora es el norte de Israel, el lugar que se llama Galilea. Cuando ustedes escuchen esa palabra, el mar de Galilea o Nazaret, Caná, toda esa parte es el norte de Israel, que era la parte menos judía de todo lo que ahora es Israel. Había muchos gentiles, gente que no eran judíos, había muchos romanos y griegos que vivieron en esa área, y que realmente fue un beneficio, especialmente en negocios. Es por esa razón que los pescadores, por ejemplo, aunque no sabían leer ni escribir, sí sabían varios idiomas. Hablaban en griego y hebreo y arameo. Entonces Jesús empezó su ministerio en Galilea, que es el norte de Israel. Ahí está Nazaret y todo eso. Pero ahora también quiere ministrar al sur. El sur es donde queda la ciudad de Jerusalén, la capital, bueno, lo que ahora es la capital de Israel. En esa época, obviamente, Israel no era un país independiente como es ahora. Entonces, para pasar de Galilea a Jerusalén o a Judá o Judea, como se llamaba en esta época, tenían que pasar por un territorio que quedaba en el medio, que se llamaba Samaria. Y hay una razón por qué eso era muy difícil. Mira, hasta muchos judíos, si tenían que ir de Galilea a Jerusalén o viceversa, tenían que irse al norte, preferían hacer como una letra C, tomar una ruta cruzando el río Jordán, donde se bautizó Jesús, ahí ir alrededor de este pueblo de Samaria, aunque realmente yendo de frente sería más rápido. Hay un poco de historia que muchos no saben. Cuando Israel se dividió en dos después del rey Salomón, el norte se quedó con el nombre Israel y el sur se quedó con el nombre Judá. Y se separaron como dos naciones independientes. Los reyes de Judá en general seguían al Señor, más o menos la mitad de ellos, la mitad no. Pero había ningún rey de Israel, del reino del norte, que seguían a Dios. Entonces Dios permitió que el imperio asirio les conquistara antes de que el imperio babilonio conquistó a Judá. Entonces, como lo que pasó con los judíos en Babilonia, los del norte, los israelitas del norte fueron tomados a lo que ahora es Siria y se mezclaron. Entonces, la gente que eventualmente regresaron, porque el imperio asirio también se cayó, como el imperio babilonio, y regresaron a su tierra, ya no eran judíos puros. Los judíos que se habían ido a Babilonia, pero la mayoría de ellos mantenieron esa pureza, solo se casaban con otros judíos. Pero los del norte les importaba menos eso, entonces se mezclaban con los asirios. Entonces cuando todos regresaron a la tierra, lo que ahora conocemos como la Tierra Santa, Israel, los del sur, los judíos, que se llamaban judíos, habían a los ahora que se llamaban samaritanos como impuros, porque no eran judíos completos, eran gente que se habían mezclado con gentiles, con paganos. Entonces eran mitad judío y mitad asirio. Entonces por esa razón no fueron considerados realmente, ustedes ya no son el pueblo de Dios como nosotros. Entonces había una rivalidad muy fuerte entre lo que en la época de Jesús se llamaba samaritanos y judíos. Jesús era judío, pero la mayoría de judíos trataban de evitar el pueblo de Samaria porque lo consideraban impuro. Ni siquiera hablaban entre ellos. Si un samaritano entraba a Jerusalén, pum, lo mataban de la ciudad, y viceversa. También si un judío entraba a un pueblo samaritano, 90% del tiempo lo botaban de la ciudad, si no lo mataban. Pero Jesús, yendo al sur, él decidió ir de frente, pasando por el territorio de Samaria. Los discípulos estaban como, maestro, ¿estás seguro? Ya lo han visto ver a Jesús hacer tantos milagros, pero hasta ahora les faltaba la fe para saber de que sabes que este hombre sabe lo que está haciendo.
querían ir por la otra ruta, yendo como en una C. Pero Jesús dijo, no, vamos a ir de frente. Y Jesús tenía un plan. Mientras que estaban caminando al sur, la razón por qué esa área se llamaba Samaria es porque la capital, la ciudad se llamaba Samaria, pero todo el área también tenía esa influencia. Pero había pueblitos también chiquititos, muy parecidos a Nazaret, por ejemplo. Una ciudad que queda más o menos cerca de la frontera entre lo que es Galilea y Samaria se llama Sicar. Y ahí había un pozo. Acuérdense de que en esta época no existían los baños como ahora. Si tú querías agua, no simplemente tenías una botella así, listo, podías prender algo en el baño para que te salga agua. Tenías que ir a un pozo y tenías que manualmente sacar agua y de ahí cargarlo a tu casa y ahí usarlo, y cuando se te acababa tienes que regresar, y eso era el ciclo. Y casi siempre era el trabajo de las mujeres hacer ese trabajo para conseguir agua limpia. Entonces llegan a este pozo que se llamaba el pozo de Jacob, porque miles de años antes de que todo esto sucedió, Jacob, que era el padre de José, él construyó un pozo en lo que en esa época existía como Samaria. Entonces Jesús y sus discípulos están ahí caminando y encuentran el pozo, y para descansar y para también tener un poco de tiempo para comprar más comida, Jesús se queda ahí sentado en el pozo y le dice, anda a ese pueblito que se llama Sicar y a comprar lo que quieran para seguir con el viaje. Aquí no vamos a terminar. Entonces, ok. Entonces los discípulos le dejan a Jesús ahí sentado y con su plan. Vienen, como él esperaba, mujeres que venían para agarrar agua, pero esta vez solamente vino una samaritana, obviamente. Lo mira Jesús y lo identificó como judío, entonces ni siquiera lo habló. Finalmente lo ignoró, sacó lo que tenía que hacer y empezó a sacar agua. Y Jesús le empieza a hablar y le dice, disculpa, ¿me podrías dar un poco de agua, por favor? Y le miro con una cara de, oye, ¿qué haces tú hablando conmigo? ¿No sabes quién soy yo? Yo soy samaritana y tú eres un judío. ¿Para qué me estás pidiendo agua? Y Jesús no se ofende, muy tranquilo le dice, si tú supieras quién soy yo, tú me estarías pidiendo a mí para que yo te dé agua viva. Y dice, ay, estos judíos enloquecidos. Y dice, tú ni siquiera tienes algo con qué conseguir agua. Esto es un pozo muy, muy profundo. Entonces, ¿dónde se supone que tú me vas a dar esta agua de vida, esta agua pura que tú tienes? Jesús le dice, si tú sigues tomando de esta agua, que te vas todos los días, tú lo llevarás a casa, lo tomarás, lo usarás, pero tendrás sed otra vez y vas a tener que regresar. Pero si tú tomas el agua que yo doy, jamás tendrás sed. Todos que tienen esta agua de vida no solamente se quedan satisfechos, pero esa agua les incrementa en el alma. Es como se dice, un fountain, como una fuente de agua. Entonces no solamente lo tienes tú, ahora lo tiene el resto del mundo. Y se queda media sorprendida esta mujer samaritana, esta agua viva, y se supone que tú tienes un secreto para que yo no tenga que venir y regresar para conseguir esta agua que siempre me da sed al final del día. Entonces le dice, ok, a ver, todavía es escéptico, básicamente jugando con él. Le dice, ok, a ver, dame este agua para que yo nunca más tenga que regresar a este pozo. Ella no entendió el metáforo que estaba diciendo Jesús. De la misma manera como ella venía y hacía todo este esfuerzo para conseguir agua física, esa agua la satisfacía solo por un momento, un día, 2 días, 3 días máximo. Pero se le terminaba y tenía que regresar para conseguir más y más. Esa agua nunca le alimentaba permanentemente. Y muchos que están leyendo eso por la primera vez, oye, ¿de qué está hablando Jesús entonces? Si no está hablando de agua física, ¿de qué estará hablando? Y Jesús le identifica y le dice, trae a tu marido primero. Y medio avergonzada dice, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, es cierto que no tienes marido, porque tú has tenido 5. Y en este momento estás viviendo con un hombre que no es tu marido. Se le quita la cara a la chica, se da cuenta y dice, tú eres un profeta. Se queda asombrada, se da cuenta, este no es un judío cualquiera. Y creo que ahí se dio cuenta de qué agua estaba hablando.
Una mujer que ahora, en este momento, ha pasado por 6 hombres. Entonces, ella tenía una necesidad. Entonces iba al pozo, ahora no sé si están entendiendo el metáforo, y conseguía agua, pero solo la satisfacía por un ratito. Se la acababa, entonces tenía que regresar una y otra vez. Necesitaba el amor de un hombre, quizás porque no tuvo el amor de su padre, quién sabe su historia. Trataba de llenar ese vacío con agua, con hombres, el amor de un hombre. Un guapo por ahí que le decía, mi amor, te amo, y no sé qué, ¿no? Como una telenovela básicamente. Pasó por 1, 2, 3, 4, 5, ahora estaba en el número 6. Y quizás si Jesús fuera un samaritano, quizás él sería el número 7, quién sabe. Pero ahí se dio cuenta, estoy tomando un agua que jamás me va a satisfacer permanentemente. Por eso Jesús le dice, trae a tu marido. Y ahí se da cuenta. Y puedo seguir con esta vida siempre buscando el próximo hombre, el próximo que me va a dar este amor, que me va a llenar por un momento, pero al final del día tengo un corazón vacío, nunca me llena permanentemente. Entonces le dice a la mujer, a Jesús, yo veo que tú eres un profeta, ¿me podrías explicar? Entonces tú como judíos, tú dices de que tenemos que adorar a Dios en el templo. Nosotros los samaritanos todavía seguimos el Torah, aunque ustedes no lo crean, somos todavía judíos, pero adoramos a Dios en una montaña que queda cerca de la ciudad. ¿Quién tiene la razón? Y le dice a Jesús, realmente no importa. Va a haber un tiempo cuando nada de eso va a importar. ¿Dónde exactamente tú adoras o cómo exactamente lo haces? Lo que Dios está buscando no es ritual, Él está buscando gente que lo adoran con su espíritu y en verdad. El amor de Dios que provoca, un amor de Dios permanente que provoca una adoración auténtica. Y le dice a la mujer, bueno, cuando venga el Mesías, estoy segurísimo que Él va a aclarar todo. Jesús le dice, estás hablando con Él. En ese momento cuando Él le dice, yo soy el Mesías, regresan los discípulos, ya acaban de comprar su comida y no sé qué, y se dan cuenta, oh, Jesús está hablando con una samaritana. La chica se asusta y sale corriendo de regreso a la ciudad. Y dicen, ya, bye, lárgate. A Jesús, ya, acabamos de comprar comida, a ver, toma algo para que podamos seguir caminando. Y Jesús le dice, yo tengo alimento que tú no sabes. Ya tengo comida, pero tú no lo sabes. Oh, la mujer te dio algo. No, le dijo, mi comida, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y ahora es la hora de cosecha. Dicen, ¿qué cosecha? Miren atrás. Y la mujer está regresando, pero con una multitud de la ciudad de Sicar. Le dice, este es el hombre, este es el Mesías. Él me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Él es el Mesías. Mira, se supone que estaban ahí solo por un momento para tomar un poco de agua, comprar un poco de comida. Jesús y sus discípulos ministran, sanan y predican en la ciudad de Sicar, en toda el área de Samaria, por 2 días consecutivos. Entonces Jesús forzó a sus discípulos judíos de dejar de lado su racismo y su orgullo y ministrar y amar por 2 días a la gente de Samaria. Y todo empezó con una evangelista, una mujer. Es algo que se van a dar cuenta. Las mejores evangelistas son las mujeres. Porque si le dices algo en secreto, le va a decir a todo el mundo. Es cierto, esto viene una y otra vez. Cuando Jesús quiere que todos se enteren de algo, siempre le dice a una mujer. En 24 horas todo el mundo se entera. Las mejores evangelistas son mujeres, en serio. Cuando Jesús finalmente se va de la ciudad, todo el pueblo le dice a la mujer, oye, gracias por contarnos de Él. Ahora sabemos que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios prometido por nosotros. Porque se supone, Jesús dijo que la salvación empieza con los judíos, pero no termina ahí. Jesús le dijo, yo quiero que ustedes empiecen en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta la gente que no te caiga bien y hasta los fines del mundo. Este mensaje es para todos, hasta la gente que te cae peor. Eso es solo una historia. A ver, creo que es Juan capítulo 8, puede decir. Ya, ahí nomás. Capítulo 8, otra historia, otra mujer.
Básicamente, quizás ustedes han escuchado de María Magdalena. ¿Quién ha escuchado ese nombre? Hasta el año pasado salió una película en cines. No gasten su dinero, es pura blasfemia. Es que, no sé si han escuchado ese libro que salió, creo que en los 80, se llama El Código de Da Vinci, de Da Vinci Code. Entonces, por mucho tiempo, desde los tiempos medievales, han habido muchas teorías acerca de quién era exactamente María Magdalena. La historia que muchos quieren contar, realmente para difamar a Jesús, es de que era una prostituta, de que después dejó su prostitución y básicamente se quedó a dormir con Jesús, que se enamoró de él y él se enamoró de ella, y que era la preferida entre todos los discípulos porque era su esposa en secreto y que tuvieron un hijo. No sé si han visto History Channel, siempre hay esas conspiracy theories, esas teorías, y dicen, oh, es algo muy interesante. No, la razón por qué lo quieren hacer es para difamar a Jesús. Porque si Jesús, creemos de que Jesús era un hombre, de verdad, como nosotros. Pero el propósito de todas esas teorías de María Magdalena es para quitar su divinidad. Eso es la realidad. Y hay películas cristianas donde ponen a María Magdalena como una prostituta. Te lo voy a decir de una vez, hay ninguna parte de la Biblia, ninguno de los evangelios que dicen que María Magdalena era una prostituta. Lo único que sí sabemos de ella es de que era una endemoniada. Tenía 7 demonios en ella y Jesús la liberó. Ahora, obviamente hay muchas teorías. ¿Dónde consiguió 7 demonios? Obviamente hay la posibilidad de que quizás se acostó con varios hombres y ahí se contaminó, pero también hay la posibilidad de que era una bruja y así se contaminó. O muy simplemente, no tienes que dormir en cualquier lado o ser un brujo para contaminarte. El odio y el orgullo también te pueden contaminar. Pero eso de que era una prostituta, bíblicamente eso no es cierto. Puede ser, hay un chance, quizá 10% un chance de que era, pero la Biblia no lo dice. Ahora, yo entiendo por qué en algunas películas y series lo hacen, porque es una buena historia. Una prostituta y ahora está creyendo en Jesús. Ya hay suficientes testimonios en la Biblia. El hecho de que alguien se libere de la esclavitud del pecado y de un demonio, eso ya es un milagro suficiente para mí. Cualquier hombre no lo puede hacer, no tienes que ser el peor del mundo. Si tú quieres encontrar el peor de pecadores viniendo hacia Jesús, ya tienes a Saulo de Tarso, Pablo. Él mismo dijo, esto es el mensaje que yo doy, que Cristo vino al mundo para salvar pecadores, de lo cual yo soy jefe. Literalmente, si Dios puede salvar a mí, puede salvar a cualquiera. Entonces, por ejemplo, en la película, ¿quién ha visto la película La Pasión de Cristo? Muy bien hecha. En esa película, Mel Gibson puso a María Magdalena como la mujer en esta historia. Pero acá van a ver que la Biblia no dice de que era María Magdalena, simplemente lo hizo como un efecto dramático, ¿no? Que Jesús le salvó la vida y todo eso. Pero simplemente era una mujer, no sabemos su nombre, y los fariseos la estaban tratando de usar para atrapar a Jesús. Porque se dieron cuenta de que a este punto en el ministerio de Jesús ya tenía literalmente miles de seguidores. Y había nada que podía hacer Jesús para que la gente no crea en él. Estaba sanando a los enfermos, estaban resucitando muertos, liberando gente de demonios. Entonces dijeron, ¿sabemos? Si podemos exponer a Jesús como un blasfemo, como un hereje, ahí la gente van a dejar de seguirlo. Entonces lo tratan de atrapar con la ley, con el Torah. En la ley del Torah dice, por ejemplo, ustedes saben que los 10 mandamientos, el mandamiento número 7 dice, no cometas adulterio. Pero la ley también dice de que si una pareja comete adulterio, la mujer y el hombre, los dos tienen que ser castigados. Pero por alguna razón se supone que encuentran a esa mujer que acaba de cometer adulterio, pero solo traen a ella, no traen al hombre. Medio sospechoso, ¿no? Pero traen a esta mujer a Jesús, ya con sus piedras ya en la mano, diciendo, Maestro, dice la ley de Moisés que debemos matar mujeres como esta. La hemos encontrado cometiendo adulterio. La ley dice que debemos matar. ¿Qué dices tú? Es algo que muchos no se dan cuenta. Lo odiaban a Jesús con todo su corazón, pero aún así confiaban de que él tenía un corazón de compasión. No sé si han dado cuenta de eso. Tenían tanta fe de que Jesús era amoroso incondicionalmente, de que sabían de que esto iba a ser una decisión difícil para él. Sabían
de que él no iba a estar dispuesto a matar a cualquiera, aún una pecadora. Eso es consistente con lo que dice el Salmo 113 acerca de Dios, que Él es lento a la ira. Entonces, mira, para que se den cuenta de esto y para que tomen una nota, hasta los peores enemigos de Jesús reconocieron su amor incondicional. Para que eso se quede con ustedes. Y le dice, ok, a ver, ¿qué va a hacer? Porque sabían, si Jesús decía, no la deben matar, estás contradiciendo la ley, que dice que la debemos matar. Pero si dice, ya sabes que ya mátala, pero ¿qué pasó con tu amar a tus enemigos que tú acabas de decir la semana pasada? A literalmente miles de personas. Entonces Jesús, mira, la Biblia no dice qué exactamente escribió, pero dice la Biblia que él se agachó y le empezó a escribir algo en el piso para que todos puedan leer. Y hay muchas teorías de lo que fue, pero hay una teoría que creo que es probable. Él empezó a escribir los 10 mandamientos, porque todos los judíos lo tenían memorizados. Y si tú has sido cristiano por un buen tiempo, quizá tú también lo tienes memorizado. Pero imagínate que él escribe la lista de todos los mandatos de Dios. Y él se para y dice, ok, les hago este trato. El que puede decir honestamente de que nunca ha cometido un pecado, que tiene la primera piedra. Y con eso escrito en el piso, todos ya listo, ya están ahí con su piedra en la mano. Se dan cuenta. Ahora estaban tratando de atrapar a Jesús con decir una blasfemia o una herejía. Pero ahora se les volteó Jesús. Si alguien tiraba una piedra, están diciendo yo soy santo, yo soy Dios. Porque nadie puede decir honestamente que ni una sola vez en su vida han cometido uno de esos pecados. Por lo menos uno has cometido en tu vida. Pero Jesús le dice, si alguien puede aquí decir honestamente que nunca han pecado, nunca han roto esta ley que acabo de escribir acá, tiren. Primero, los fariseos, que habían planeado todo eso, ellos son los primeros de ir. Luego, todos los demás. Tiran su piedra y se van a casa hasta que solo se queda Jesús, sus discípulos y la mujer en el piso. Jesús se agacha y le dice a la mujer, ¿y quién se quedó para condenarte? La mujer le dice, nadie. Si Jesús está diciendo que el que no tiene pecado puede matarla, entonces el único que tiene la calificación para matarla era él. Él tenía todo el derecho para matarla, pero le dice, yo tampoco te condeno. La ayuda a levantarse y le dice, anda y no peques más. Entonces mucha gente dice, pero ¿cómo puede él decir algo así? Bueno, si tú no crees de que Jesús es Dios, el mismo que escribió los 10 mandamientos, el que escribe una ley tiene el derecho de cambiarla o de adaptarla. Si Jesús tenía la autoridad para mirar a la ley y decir, ¿sabes qué? La ley sí dice que mereces la muerte, pero en unos años de acá yo voy a tomar tu castigo sobre mí. Entonces anda y no peques más. Vive en mi gracia. Eso es el mensaje. Entonces la gente dice, es por eso el cristianismo tan fácil. Tú puedes hacer lo que te dé la gana y solo dices, Dios, sorry, y te perdona. La esperanza de Dios es de que cuando viene su Espíritu Santo y te cambia el corazón, la gracia de Dios no solamente cambia tu comportamiento por un momento, solo por esa vez. Ahora estás cambiado completamente a un punto que ya no tienes ganas de pecar. Es como si una policía te para y dice, ¿sabes qué? Yo te podría dar un ticket ahorita porque acabas de pasar la luz roja, pero ¿sabes qué? Te voy a dar una oportunidad. Por favor, no lo hagas. Te voy a ir adelante. ¿Qué haces después de que se va? Cruza más luces rojas porque él te acaba de dar gracia, ¿no? Estás inspirado, ¿sabes qué? Hasta voy a manejar con más cuidado, porque esta vez me mostró misericordia, pero no siempre va a estar ahí. Eventualmente voy a tener que subir las consecuencias. Y esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Él nos muestra su misericordia y su bondad, pero espera que seamos transformados en lugar de abusar su gracia. Y hay otra mujer que no me acuerdo exactamente dónde está, pero me acaba de hacer acordar. Tampoco le tiene nombre, pero hay una teoría de que esta misma mujer
que Jesús le salvó la vida, apareció otra vez. Un fariseo, no sabemos su nombre tampoco, le invitó a Jesús a cenar. Acuérdense de que no todos los fariseos eran malos. En secreto había un grupo de fariseos que seguían a Jesús, como Nicodemo, por ejemplo, y otro que se llamaba José de Arimatea. Él aparece un poco más en la historia, vas a escuchar de él en un ratito. Pero había un grupo en secreto que seguían a Jesús, entonces tenían amistades, aún entre los que lo odiaban. Y un día le invita a cenar. Jesús va con sus discípulos a la casa de este fariseo. Están ahí cenando en la mesa, todo tranquilo, hablando. Y de la nada, sin que le inviten, aparece una mujer. Tampoco no sabemos su nombre, pero aparece una mujer con una jarra chiquita llena de lágrimas. Era una tradición judía, especialmente en adoración o oración a Dios, de coleccionar tus lágrimas en un vaso así chiquitito. Era un símbolo de tu arrepentimiento ante Dios. Obviamente Dios no está impresionado por lágrimas, Él está impresionado por un corazón cambiado, pero este era un símbolo de tus llantos, de tu desesperación por Dios. Esta mujer entra a la casa del fariseo. Creo que en esa época no tenían locks como tenemos ahora, pero aparece y ella corre directamente a los pies de Jesús. Literalmente se postra ante él y prácticamente le abraza los pies. Y ella, todas esas lágrimas que está colectando por años, los derrama sobre los pies de Jesús, como si fuera para limpiarlos. Y ella usa su cabello para secar. Era un símbolo de humildad y de rendimiento ante él. Pero los fariseos se amargaron. Hasta el tipo que le invitó dijo: "Oye, si tú supieras quién es esta mujer, tú no permitirías ni siquiera que te toque". Entonces hay muchas teorías de que esta misma mujer es la que Jesús salvó la vida en Juan capítulo 8. Y Jesús le defiende a la mujer otra vez y le dice: "Simón", que era el nombre del fariseo, "te voy a contar una historia". Ya, maestro, dime. Habían dos hombres que debían plata a un maestro. Uno le debía 50 monedas de plata, el otro 500. Ninguno de los dos podían pagar su deuda. Entonces el maestro perdonó los dos, el de 50 y el de 500. Ahora tú dime, ¿qué opinas? ¿Cuál de esos dos va a amar más? ¿Quién va a estar más agradecido al maestro? Lo piensa y dice: bueno, yo supongo que el que debía más, el que tenía 500 en lugar de 50. Y Jesús le dice: tienes razón. Otro metáforo. Dice: ahora mira a esta mujer. Me invitaste a tu casa, pero ni siquiera tenías la cortesía de darme un poco de agua para que yo pudiera lavarme los pies. Pero y tú estás juzgando a esta mujer porque es gran pecadora. Tú quizás a Dios le debes 50 monedas de plata, metafóricamente. Ella debe 500. Tú no me diste agua para que yo me pudiera limpiar los pies, pero ella me ha limpiado con sus lágrimas. Y hasta me ha limpiado con su cabello. Te digo la verdad, Simón. Todos sus pecados, esos 500 que ella debe, yo les he perdonado. El que ha sido amado mucho, ama mucho. El que ha sido perdonado por Dios de una cantidad tan grande, le va a servir a Dios de una manera que quizás alguien que solamente tiene un poco de pecado, quizás no va a tener ese mismo esfuerzo, ese mismo énfasis, ese mismo agradecimiento a Dios. Por eso vas a ver que los mejores seguidores, y he visto, los mejores cristianos son gente que han venido de una vida de esclavitud al pecado. Gente que han sido alcohólicos, drogadictos, asesinos, violadores. Cuando vienen y experimentan la presencia de Dios, son tan diferentes. No sé, ¿quién ha escuchado el testimonio de Todd White? Es un predicador americano que tiene esos dreadlocks. Si has escuchado su testimonio, es increíble. ¿Y sabes qué? Te voy a decir, es uno de los mejores predicadores que vas a ver el día de hoy. Si quieren después del servicio, te voy a escribir su nombre para que lo puedan buscar en YouTube. Su historia es increíble. Pero eso es lo que estaba diciendo Jesús. Los que tienen más pecado, pero encuentran la gracia de Dios, van a servir a Dios de una manera increíble. Entonces, no juzgues al pecador. Tú también eres pecador y quizás solamente tienes un poco.
o quizás sí tienes mucho y sí es demasiado orgulloso para darte cuenta. Pero la gracia de Dios está disponible para todos. Entonces, frente a todos que están ahí en la fiesta, Jesús la levanta otra vez y le dice: tus pecados han sido perdonados, anda en paz. Entonces ves que mientras que toda la sociedad está en contra de la mujer, buscando cualquier cosa para maltratarla, asesinarla, deshonrarla, Jesús siempre estaba ahí para apoyarlas. Siempre, literalmente y metafóricamente, las levantaba y las honraba frente a todos, diciendo: ¿sabes qué? Ellas me van a recibir quizás mejor que tú, el que les está juzgando. Entonces ves estas historias: la historia de la samaritana, la historia de María Magdalena y de esta mujer. Pueden ser dos mujeres completamente diferentes, pero hay una tradición de un poco de historia de la iglesia de que dice que era la misma mujer que fue salvada por Jesús, que después lo honró de esa forma, y por eso Jesús también lo honró. Le mostró misericordia y amor y levantó a la mujer como una gran